Otra cobertura de salud importante para el sector asegurador colombiano está representado, señor presidente, en las pólizas del SOAT que cubren a las víctimas de accidente de tránsito. Otro tema discutido tuvo que ver con el tema de las pensiones. Se recordó que usted, señor presidente, ha mencionado que el gobierno presentará al Congreso una reforma estructural. En la mesa redonda hubo consenso en el sentido de que la misma se hace necesaria y urgente, y se dijo que en este momento vale la pena correr los riesgos políticos para que esta reforma curse, dadas las condiciones, la premura y, digamos, la gran fortaleza y la gran relación que existe entre el Ejecutivo y el órgano legislativo del Congreso. A este respecto, señor presidente, cabe destacar que el sector asegurador es participante activo en el esquema pensional colombiano. Se debe resaltar que la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte para los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad a raíz del sistema pensional colombiano son cubiertos por medio de lo que se llama el seguro previsional que ofrecen las aseguradoras a las administradoras de fondos de pensiones, y que las compañías de seguros ofrecen pensiones mediante el sistema de lo que se llaman rentas vitalicias. En este tema de las rentas vitalicias, una variable de gran interés y que es objeto obligado de estudio y discusión es el salario mínimo y su incidencia en las pensiones. Al establecer la Constitución que no puede haber pensión inferior al salario mínimo, y al ser este fijado muchas veces con criterio político, con ajustes que van más allá de la inflación y de los incrementos en la productividad, se hace indispensable para las compañías que emiten rentas vitalicias calcular el costo que éstas puedan alcanzar en el futuro, dada la evolución del salario mínimo. Este es un tema muy espinoso, presidente. Es un tema que hemos venido discutiendo desde el gobierno anterior, es un tema de mucha complejidad, lo hemos discutido con los ministros del despacho y con los encargados de la regulación financiera, y quizá, decimos nosotros acá, por su envergadura, no ha sido enfrentado con la prioridad que se requiere por parte del gobierno. Si va a haber un sistema pensional, las rentas vitalicias deben poder operar, y el tema del riesgo del ajuste del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad debe ser materia de discusión y análisis. Señor presidente, el sector asegurador está interesado en prestar su concurso activo en las comisiones y grupos que se establezcan para estudiar las reformas que han de introducirse al sistema pensional colombiano. Otro gran tema que se abordó en la mesa redonda sobre los riesgos sociales fue el relacionado con la informalidad laboral y con el desempleo. Se destacó que cerca de la mitad del mercado laboral permanece siendo informal, y que además de esto Colombia registra una de las tasas de desempleo estructural y persistentes más altas en la América Latina. La tasa de desempleo, no obstante la reducción que se viene observando, es de hecho la más alta de la región. En el curso de la mesa redonda se resaltó que además de la ley adoptada recientemente dirigida a estimular el primer empleo, se requieren reformas adicionales, ya que no solo un crecimiento económico sostenido y acelerado puede resultar suficiente para reducir de forma permanente el desempleo a niveles de un dígito, como se lo ha propuesto su administración. Son necesarias medidas dirigidas a reducir el costo laboral para formalizar y estimular el empleo. En materia de desempleo, se anotó la voluntad del sector asegurador colombiano de colaborar en los esfuerzos que haga el Congreso, que haga el Gobierno Nacional, dirigidos a establecer protección mediante seguros de desempleo. También anotamos, señor presidente,
que el sector asegurador colombiano colabora con la protección de los grupos más pobres de la sociedad a través del esquema de los microseguros, y estamos dispuestos a colaborar con el gobierno en temas como sería la cobertura a grupos de bajos ingresos como Familias en Acción. Este es un reto conjunto que requiere el trabajo del gobierno y del sector asegurador colombiano. Finalmente, señor presidente, en el curso de esta mañana tuvimos una muy interesante mesa redonda donde participó el doctor Jorge Londoño, participó el ministro de Agricultura, el ministro de Obras y el director de Planeación Nacional, además de representantes de las reaseguradoras internacionales, para analizar el tema ese de los riesgos naturales y las formas de mitigarlos y cubrirlos. Se concluyó que el reto para las economías emergentes como Colombia es lograr que los gobiernos, con la ayuda de la banca multilateral y alianzas con el sector asegurador representado en aseguradoras, reaseguradores y corredores de seguros, logren promover el financiamiento y la operación de mecanismos de cobertura frente al riesgo catastrófico y reducir la vulnerabilidad fiscal de los países frente a desastres naturales. Estuvimos viendo el inmenso reto que han tenido su gobierno con las inundaciones. Vimos cifras, vimos fotografías y vimos la magnitud de lo que esto ha representado frente a estos sucesos del pasado. También estuvimos estudiando el proyecto de ley presentado por su gobierno para la gestión del riesgo de desastres. Encontramos que es una iniciativa muy apropiada para facilitar los mecanismos financieros e institucionales requeridos, y se resaltó la disposición del sector asegurador de colaborar con el gobierno en la puesta en marcha de este proyecto de ley una vez sea aprobado. También discutimos con el ministro de Agricultura y él nos hizo una presentación acá sobre la conveniencia de fortalecer y profundizar los seguros agrícolas para cubrir los riesgos climatológicos y proteger a los agricultores y ganaderos colombianos. Se dijo sí, este tipo de soluciones tienen que ser sostenibles en el largo plazo, tienen que ser muy bien estudiadas y estructuradas y pueden tener resultados, y estamos dispuestos, nos ha invitado el ministro de Agricultura a una reunión con él, con su grupo, para estudiar el tema. Señor presidente, al agradecer su participación en nuestra Convención Internacional de Seguros, queremos reiterar nuestro apoyo a la política económica y social que usted viene desarrollando y nuestro concurso, no solo como inversionistas institucionales que contribuyen al ahorro y el crecimiento de la economía, sino también como entidades expertas que son las aseguradoras en el manejo y la transferencia del riesgo, que están dispuestas a colaborar con el Gobierno Nacional en el establecimiento de un esquema de cobertura y protección frente a los grandes riesgos económicos y sociales que afronta el país. Señor presidente, estamos supremamente agradecidos con su presencia el día de hoy y realmente con el concurso muy activo de todos sus funcionarios. Creo que tuvimos, puede que usted haya oído en las noticias cosas, pero creo que tuvimos tal vez el tipo de discusión a fondo, académica, fundamental sobre estos riesgos que enfrenta el país, y estuvo excelente el concurso de todos los funcionarios del gobierno. Mil gracias, señor presidente.